Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a una entrega más de otro de los videos de su curso de Windows Server 2012. En esta ocasión, como siempre, Santiago Morales, su instructor, para tratar de que todos y cada uno de los puntos que vamos a ver en esta presentación sean entendidos a un 100%. Vamos a ver en esta parte, y siempre le hago mención de que en el curso de Windows Server 2012 es una guía para la certificación del examen de Microsoft Certified System Administrator o las siglas nuevas que les había mencionado, que es Microsoft Certified Solution Associate. En el día de hoy estaremos viendo la instalación del sistema operativo Windows Server 2012 por primera vez. Ya por fin vamos a entrar a la práctica y ya por fin vamos a estar verificando específicamente qué es Windows Server 2012, cómo se instala, cuáles son cada una de las características que se deben de tomar en cuenta para la instalación de este sistema operativo, así como también dos formas diferentes de cómo instalar el sistema operativo. Estaremos instalando el sistema operativo tanto a nivel físico en un servidor como de forma virtual, utilizando herramientas que me suministran la ayuda necesaria para en este sentido. El módulo 3 o esta presentación se va a dividir en tres partes diferentes. En la primera pausa que vamos a tomar, y presten atención bien con esto, vamos a tomar una primera pausa en esta presentación para pasar a la práctica de instalación del sistema operativo de forma física en el computador. La segunda pausa que vamos a tomar va a ser para instalar el sistema operativo de forma virtual en el computador. Y luego de venir de la segunda práctica, entonces vamos a continuar con lo que es la presentación, mostrando a nivel teórico las características que va a traer el sistema operativo a nivel gráfico. Luego de esto vamos a hacer una tercera pausa y vamos a pasar al sistema operativo ya instalado. Y por último regresamos a la presentación y aquí vamos a tener todo listo. Es por esto que les pido que presten atención, que no se me confundan. Y este módulo 3, esta presentación, ustedes van a ver tres videos distintos de esta misma presentación y cada uno es la continuación de la otra. Entrando ya en materia, vamos, antes de instalar un sistema operativo para servidores, no es instalar un sistema operativo para una computadora normal o una PC de escritorio para usuarios finales. En esta ocasión, instalar un servidor requiere de muchos pasos previos que el administrador de sistema debe tomar en cuenta para poder seleccionar o poder optar por el best practice sobre lo que se está realizando en la empresa, compañía u hogar. Por ejemplo, habíamos visto en presentaciones anteriores que para yo poder adquirir un servidor no basta con yo ir donde el suplidor y decirle dame un servidor. Yo debo saber a la hora de instalarlo para qué va a ser este servidor, cuál va a ser su uso principal, así como otras características principales, como lo es esto que estamos viendo en pantalla, lo que es el arreglo de disco o disk array. El arreglo de disco o disk array es básicamente utilizado casi en la mayoría de los servidores robustos o servidores grandes que demandan de gran cantidad de datos. Cuando compramos un servidor, en el suplidor siempre nos hace la misma pregunta de cuántos discos duros va a tener el servidor. Y fíjense, como ya estamos hablando de disco duro, ya ustedes saben lo que es, y de hecho saben hasta la cantidad de almacenamiento que estos tienen hoy en día. Vamos, antes de iniciar a la primera práctica, vamos a explicar qué es un arreglo de disco o RAID, más conocido como RAID. El término RAID viene de la palabra en inglés Redundant Array of Independent Disks, o en español arreglo redundante de discos independientes. Esto de los arreglos de disco no es más que bueno, ya entendemos lo que es RAID, que es el arreglo de disco, pero
Vamos entonces a explicar para qué se utiliza o cuáles son las características que este tiene. Un arreglo de disco RAID es un conjunto de discos que funcionan en un conjunto formando una sola unidad lógica. Por ejemplo, se pueden tener 5 discos de 100 GB. De estos, 4 se usan para almacenar la información y el quinto como paridad para verificar la información. Dichos discos en conjunto se verán como una sola unidad lógica de 400 GB solamente. O sea que si yo tengo 5 discos duros, para que se entienda bien, y hago un arreglo de disco con él, depende del tipo de arreglo que haga, y más adelante, ahora mismo en esta misma presentación, vamos a ver los diferentes tipos de arreglos que existen. Yo puedo tener, por ejemplo, los mismos 5 discos duros que se vean como una sola unidad de 400 GB, siendo cada uno de 100, porque hay uno que normalmente uno como administrador del sistema diríamos que se pierde, pero no es que se pierde, es que el quinto disco duro se queda como para paridad, para verificar la información que se va guardando. Continuando en este mismo sentido, esto implica a que principalmente en las SAN son Storage Area Network o área de red de almacenamiento, las cuales se encargan de distribuir las cargas sobre los arreglos de discos. Otra versión de las SAN son las NAS o Network Attached Storage, almacenamiento ligado a red. Estas unidades son principalmente, bueno, son las que se encargan específicamente de distribuir las cargas sobre los arreglos de disco. Vamos a explicar claramente las características principales de los arreglos de disco. Por ejemplo, entre las características principales que puede tener un arreglo están estas tres principales. Por ejemplo, mirroring es cuando diversos discos duros tienen repetida información a través de ellos. Stripping es en este tipo la forma de configuración se tienen en secuencia de bloques guardadas a través de los distintos discos que comparten el arreglo. También tenemos el error correction. Esto es una forma que es muy segura para prevenir pérdida de información al incorporar un disco de paridad para poder validar cada bloque está siendo leído o escrito. Los niveles principales de arreglos de disco que existen, por ejemplo, tenemos el arreglo de disco RAID 0. Hay distintos niveles ahora. Los más comunes son 0, 1 y 5 y los híbridos, conocido como strip set o stripped volume, que son de lo que hablamos ahora mismo, o simplemente strip. No tiene paridad ni redundancia, simplemente la distribución equitativa de los bloques de datos entre los distintos discos que lo componen. Si uno de los discos, y fíjense bien aquí cómo está la gráfica, si uno de los discos que lo componen es menor en capacidad, esta determinará el tamaño para el resto de discos aunque tengan una capacidad mayor. También tenemos, por ejemplo, el RAID 1, el arreglo de disco 1. En este nivel de RAID se hace una copia de cada bloque guardado en los distintos discos que conforman la unidad lógica. De manera ideal, se hace sobre pares de discos y nuevamente el disco más pequeño determina el factor para calcular el tamaño completo del arreglo. Este nivel es útil cuando no se tiene tanto problema por espacio y se requiere un buen rendimiento de lectura y confiabilidad de los datos. Así, mientras más discos sean miembros del arreglo, se incrementarán dichas ventajas. Tenemos también el RAID 5, este es el que normalmente yo personalmente utilizo. El RAID 5 en este nivel de arreglo se hace un strip a nivel de bloque más un bloque paridad para mantener la seguridad en los bloques de los discos restantes. De esta forma, bajo este esquema se tiene mucha seguridad en los datos sin sacrificar espacio en los discos. Si tuviéramos un esquema RAID RAID 1 y tenemos 4 discos de 100 GB, el espacio para guardar la información sería de 200 GB porque hay que recordar que se replican los bloques en cada disco, pero RAID 5 se puede tener hasta 300 GB, por lo mismo que le expliqué al principio de la pérdida de un disco para la paridad.
Tenemos también los niveles híbridos, por ejemplo, este es el RAID 0 más 1. RAID 0 más 1 es un híbrido, resultado de mezclar el 0 y el 1, como su nombre lo indica. Es un espejo de strip, es decir, al mismo tiempo que es un strip, se maneja otro conjunto de discos que hace un espejo de dicho strip. Tiene un mínimo de 4 discos y al estar mezclados los dos tipos de RAID mencionados, asegura la información un poco más sin desperdiciar la eficiencia al consultar la información guardada en ellos. También tenemos el RAID 1 más 0, que es conocido como RAID 10 también. Algunas personas lo confunden y le dicen 10. Este también es un híbrido del RAID 0 y 1. Sin embargo, está invertido a lo que explicamos anteriormente. En la parte práctica para hacer arreglos de disco, es bien sencillo, aunque para algunas personas que han escuchado el término crean que es difícil. Ya existen, bueno, de hecho, desde hace un tiempo existen aplicaciones que vienen conjuntamente con nuestro servidor que se encargan de ayudarnos a seleccionar el tipo de arreglo deseado. Deseamos el arreglo, incluimos los discos y le damos Start y él hace una especie de escaneo. Esto es antes de instalar el servidor y lo realiza sin ningún problema. Los requisitos importantes a tener en cuenta para la instalación de Windows Server 2012 son los siguientes. Por ejemplo, los requisitos a nivel de hardware son 1.4 GHz de procesador de 64 bits obligatoriamente. Server 2012 viene en 64 bits. También 512 de memoria RAM. Recuerden que esta capacidad, como lo dice en pantalla, es la mínima cantidad que requiere. No es recomendable. Yo personalmente no lo recomiendo. Recomiendo unos 4 GB de memoria para instalar. Actualmente el computador que utilizaré para esto tiene 16 GB de memoria y es un computador de 64 bits. Tengo también la parte del espacio en disco. Dice 32 GB de espacio en disco. Aunque se recomiendan 50, este puede ser instalado con un mínimo de 32. Unidad de DVD, si vamos a instalarlo desde un DVD room. Pantalla Super VGA 800x600 superior. Teclado y mouse. Y acceso a internet para las actualizaciones. Ya a nivel de software, aunque la parte de acceso a internet pertenece a software, ya a la parte de software necesitamos el DVD como tal de Windows Server 2012, el arreglo de disco preparado, esto en caso de que sea un servidor real, o sea, un servidor que va a estar en producción y necesita tener un arreglo de disco todo configurado, todo bien realizado. Esto es importante hacerlo antes. Y los drivers de los periféricos conectados al servidor. Esto para que no tengan problema a la hora de conectar una impresora o cualquier periférico externo que se pueda conectar al servidor. Ya a nivel de instalación paso a paso, en el próximo video que sigue a continuación, vamos ahora a dar una pausa a este video y vamos a continuar en el siguiente video con la práctica de instalación de Windows Server 2012 ya por primera vez, paso a paso. Esto es todo hasta el momento. Se despide Santiago Morales. Gracias y hasta luego.